Pero lo que se abre el miércoles de ceniza es un misterio inmenso. Abrimos no a una puerta, sino a la vastedad del desierto en el cual jamás estaremos solos. El desierto, lugar de prueba, lugar de encuentro, purificación y reconciliación con Dios, es tremendo y es fascinante, como suelen ser las experiencias de Dios, tremendas y fascinantes a la vez. Y es un tiempo de gracia que el Señor nos concede para poder ver al interior del corazón cuáles son las cosas que se nos han ido metiendo, enseñoreándose de la propia vida, para que poniéndoles nombres, ofreciéndolas al Señor, podamos de esa manera sanear la vida y el corazón frente al misterio de la Pascua. Preciosa oración de San Ambrosio, y los invito también a que le digamos juntos: ven, Señor Jesús, busca a tu siervo, busca a esta oveja extenuada y cansada. Ven, buen pastor, tu oveja ha andado errante mientras tú tardabas, mientras tú te entretenías en los montes. Deja tus 99 y ven a buscarme. Ven sin perros, ven sin rudos asalariados, ven sin el mercenario que no sabe pasar por la puerta, ven sin ayudantes, sin intermediarios. Estoy esperando tu venida. Sé que estás a punto de llegar. Ven, pero sin bastón, con amor y con actitud de clemencia. Ven, Señor Jesús, búscame, rodéame, encuentra, levántame, lleva. Preciosa oración de San Ambrosio, y que nos muestra las coordenadas en las cuales se debe ubicar el propio corazón en este tiempo de gracia que abrimos. La de sabernos una ovejita amada, una ovejita que es rescatada por el Señor, dejando 99. Uno diría, no tiene sentido dejar 99, arriesgar todo un rebaño para ir a buscar a esta que se ha perdido. Y si uno saca números, la verdad que no conviene. Uno no le encuentra sentido hasta que nos toca hacer esa oveja. Enséñanos a orar, era el pedido de los discípulos. Señor Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. La pregunta brota de los apóstoles porque lo veían a Jesús subir a la presencia del Señor a la tarde, que se le hacía noche, madrugada, y al día siguiente volvía. Pasaba horas y horas en oración. Su testimonio extraordinario les lleva a hacer este pedido, y es también la manera como la Iglesia nos convoca en este año a poder hacer un año de la oración, preparándonos para la gracia del jubileo del año que viene. La Cuaresma es tiempo de gracia, lo sabemos. Viene en latín, del número 40, 40 días de purificación, así como cuarentena, ¿sí? Desde el punto de vista clínico, es lo que se le hacía a las personas que estaban en sospecha de alguna enfermedad infecciosa. Aquí, 40 días en los cuales nos internamos para acompañar en espíritu a Jesús, que por amor a nosotros se va al desierto para ser tentado. 40 años peregrinó el pueblo elegido a través del desierto. Y en ese desierto somos llamados a renovar la alianza con Dios, para ordenar el corazón y estar disponibles a celebrar la alegría de la fiesta central que tenemos los cristianos, que es la Pascua. Es un llamado a la conversión, precioso, ¿no? En el momento favorable te escuché,
y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Tiempo de conversión y el Señor gritando a través del profeta Joel, le dice a su pueblo y le dice a cada uno de nosotros, vuelvan a mí con todo el corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rajen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta enojarse y grande es su misericordia. El gran desafío, la conversión, es decir, volverse a Dios, volver hacia Dios. Y de esto, precioso, nosotros buscamos vivir en la espiritualidad que se desprende del santuario de Medjugorje, las famosas 5 piedritas, que las 2 primeras son 2 de los 3 pilares que tenemos en la Cuaresma, ¿no? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, que es de la manera como el Señor Jesús vence al demonio en el desierto, la confesión y la Eucaristía. El que vive la espiritualidad en Medjugorje tiene la gracia de poder vivir esto todo el año. Y alguno dirá, bueno, pero ya ayuno ya vengo haciendo, ¿no? La Gospa llamaba al ayuno a pan y agua, ¿sí? 1 o 2 veces por semana. Uno diría, bueno, pero ya lo estaba haciendo. Y orar también lo vengo haciendo. Sin embargo, por más alta oración que tengamos, el Señor nos llama a echar un poco más de raíces en su amor. No a multiplicar tal vez los tiempos, sino a mejorar la calidad del tiempo invertido y a ponernos totalmente en manos del Señor, para que Él haga de nosotros lo que Él quiera obrar. En este centro de donde brota para el mundo entero el amor de una madre que nos continúa llamando constantemente a la conversión, no hay mensaje de la madre que no esté haciendo referencia a la conversión constantemente. Sin embargo, precioso es ver los que hemos tenido la dicha de ir a Medjugorje, cómo nuestra madre nos lleva a Jesús. Y los que han experimentado la adoración eucarística en Medjugorje, que es en el periodo de atrás de la parroquia, seguramente ha quedado enamorado de la presencia de Jesús en Eucaristía. Ese es el amor que se debe hacer gesto, no limosna, no es un término muy feliz, sino ofrenda o caridad. Una ofrenda que debe bajar a las manos y hacerse historia. Ya en este miércoles ceniza, ¿sí? Se nos pide ayuno, oración y caridad u ofrenda. Son las expresiones que vamos a usar en vez de limosna. El ayuno. Esto es un fragmento muy fuerte de la palabra de Dios, del profeta Isaías, donde el Señor le dice, ustedes que dicen hacer ayunos, y vos, Señor, parece que no te das cuenta, que no lo ves. Miren lo que el Señor le dice a través del profeta. Ustedes en los días de ayuno se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas, golpean con maldad. No es esta clase de ayuno para que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. ¿Sí? El ayuno en la injusticia no agrada al Señor, dice Isaías. ¿Cuál es el ayuno que agrada al Señor? Aquel que es acompañado de gestos de ruptura de injusticias, que desata las amarras del yugo, que deja libre a los oprimidos y rompe toda clase de yugos. Aquel que se ocupa del hambriento, del desnudo, del pobre. Ese es el ayuno agradable al Señor. Sin embargo, hay que aclarar cosas, ¿no? Siempre, ¿qué es el ayuno? De las 4 comidas del día, desayuno, almuerzo, merienda y cena, el ayuno eclesiástico que le llamamos,
para diferenciarlo del ayuno por razones nutricionales, estéticas. Hay ayunos también que se hacen a término de protesta. Este es el ayuno eclesiástico que lo hacemos como mandato de la iglesia. Es tomar una de esas 4 comidas al día. Y la iglesia nos manda este miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero en general tenemos tan poca costumbre de hacer ayuno que la mayoría es alguna trampa. Y esto es maravilloso como la espiritualidad de Medjugorje, aquel que practica el ayuno, le va dando un cierto entrenamiento, que no implica solamente una privación de alimento, no lo hacemos para estar delgados a la moda del mundo, lo hacemos porque está recomendada por la Sagrada Escritura y los santos. Nos ayuda a tener un señorío, una propiedad sobre la propia corporalidad y sobre los instintos para que no se nos desboquen. Sin embargo, hay que tener cuidado con la salud. No, no es para todos. Hay personas que hacen ayuno sin haber consultado o haberse hecho un chequeo médico, sin haber consultado a su director o acompañante espiritual. Y esto puede acarrear algunos problemas de salud. Hay personas que no pueden hacer. Hay algunas situaciones fisiológicas en las cuales no convienen. Personas de edad muy avanzada a veces no les hace bien, la embarazada tampoco debe. Tiene otras necesidades alimenticias la embarazada. Hay personas que experimentan mucha debilidad, dolor de cabeza, así que hay que ser prudente, ¿sí? Hay que ser prudente. Del ayuno pasamos a la caridad o al amor, y posiblemente una de las partes más hermosas de la Biblia, 1 Corintios 13. Cuando queremos ver qué es el amor, el rostro del amor, tenemos que ir ahí. Pablo dice, aunque yo hiciera esto y lo otro y hablara todas las lenguas y tuviera toda la sabiduría del mundo, si no tengo amor, no soy nada. Aunque hablara todo, aunque tuviera toda la capacidad, si no tengo amor, no soy nada. Por caridad debemos entender un amor hecho historia, un amor que baja las manos y se hace gesto con aquellos que más sufren. ¿Y cuál es el criterio de discernimiento? Que cada uno se pregunte, ¿cuáles son los lugares de dolor que me rodean, que tengo cerca de mi comunidad, de mi parroquia? Tal vez tengo cerca un hogar de ancianos, un hospital, tal vez a la vuelta una ancianita que está bastante sola, un hombre con muchas necesidades, una mamá sola que ha quedado peleando con todas sus dificultades para criar a sus hijos. ¿Cuáles son los lugares de dolor que te rodean? ¿Cuáles son los dolores más hondos de esos hermanos nuestros? El amor a Dios y al prójimo son las dos caras de una misma moneda sagrada, o diríamos, son los dos palos de la cruz. El amor que asciende hacia Dios, el palo vertical, y el palo horizontal, el amor que nos debemos entre nosotros. Y ahí tenemos la doble dimensión del mandamiento de la caridad. Amar al Señor, tu Dios, con toda tu alma, tu corazón y tu vida, con todo lo que sos, pero amar también a tu prójimo. El apóstol Juan es muy claro, dice, aquel que dice que ama a Dios, pero no está amando a su hermano, no lo ayuda, está mintiendo, dice. Y hace este razonamiento muy práctico. ¿Cómo poder amar a Dios a quien no ve si no ama al que sí ve? ¿Cuesta? Cuesta. Sin embargo, no es imposible porque no es voluntarismo nuestro,
sino que contamos con la gracia de Dios. Por último, la oración, y acá me voy a extender con algunas diapositivas porque estamos en el año de la oración. Porque el Señor nos dice, pidan, pidan, se les dará, busquen, van a encontrar, llamen, se les va a abrir. Pero cuando pidan, pidan con fe, como si ya lo tuvieran, pidan con ganas. A veces les queremos arrancar a Dios esos milagros con una oración anémica que no llega ni al techo de la casa, con un Padre Nuestro a las bostezadas, con el teléfono en la mano, dispersos y llenos de ruido. Muy difícil. Aquel que aspira a dones grandes, pero sobre todo, más importante, el que aspira al don de una vida de oración seria, debe pedir al Señor una gracia inmensa, que es el don de la piedad. Jesús, por eso, nos enseña que debemos orar siempre y sin desanimarnos. Tres de las muchas razones que hay para poder orar, porque queremos vivir arraigados en Cristo, echar nuestra raíz en Cristo. Solo aquel que reza podrá nadar contra la corriente de este mundo, que tiene sus propios ídolos, que nos lleva con un torrente cada vez más fuerte, y aquel que no le planta cara será arrastrado, mundanizado, terminará perdiéndose. Porque si no caemos en una anemia, y el demonio, el mundo y la carne nos llevan puestos, nos atropellan, nos llevan por delante. Orar, al contrario de lo que se cree muchas veces, dice Jesús, no crean que por mucho hablar van a ser escuchados, ¿no? No crean que mucho bla bla, dice. No, no, el Padre ya sabe lo que necesita. Y oramos no para que Dios escuche mi plegaria. Cuando la oración crece, y diría Ignacio, ya pasa a las etapas de la segunda semana, es decir, cuando ya hay un cambio cualitativo, cuando ya nos volvemos caminantes, cada vez más el Espíritu va adentrando a nuestro corazón la certeza que oramos, no tanto para que Dios me oiga lo que yo tengo para decir, sino una oración que me lleva al silencio para escuchar lo que Dios tiene para decir. Y esto ciertamente es más importante que las palabras que uno tenga que decir. Santa Teresa nos dice esto, que la oración es un impulso de corazón, una mirada sencilla lanzada al cielo, un grito de amor, hablar de corazón a corazón. Dice Ignacio, como un amigo habla con su amigo. No nos engañemos, sin oración, en medio del desierto, seremos una piedra más, un huerto sin agua, una fragua sin fuego, barca sin timón, nos perdemos. Para ello tenemos que pedir el don de la piedad, don del Espíritu Santo que el Señor infundió en nuestros corazones para que podamos amar, valorar, enamorarnos de las cosas santas de Dios. Y aquí hay un criterio. Cuando sentimos que nos cuesta orar, que nos pasa a todos, o cuando a alguien uno ve que le está costando la oración y que hay que pedir, ¿por dónde hay que empezar? Pedirle al Espíritu nos conceda la gracia de que este don crezca en nosotros. Este don nos hace apreciar y amar la Santa Misa, los misterios de Dios, a nuestra Madre Purísima, el Santo Rosario, la Santa Biblia. Nos hace acercarnos con una inmensa piedad y un enorme sentido de respeto a las imágenes, como decimos, a tocarla y a tomar gracia. Es un credo silencioso que tiene nuestra gente más sencilla. Pero para esto hay que dedicarle tiempo.
Sin larga oración no hay alta oración. Y el promedio de todos, la mayoría, ¿no? Que estamos en medio de tantas tareas, incluido el sacerdote más el secular, el del clero diocesano, en medio de tantas tareas que tenemos, tantos incendios por apagar, el Señor nos invita, sí, a dedicar tiempo, sí, y después, en medio de las tareas, buscar a Dios en todas las cosas. Una contemplación en la acción, mirando a Dios en medio de tanto. Crecer en este sentido de sabernos mirados por un Dios que es Padre y que nos mira con el orgullo y la alegría de un Padre que mira a su Hijo cuando reza, cuando se esfuerza, cuando camina, cuando hace algo que le llena de ternura. El proyecto es este, hermanos míos, escuchen bien, esto es muy serio. El proyecto es que ojalá algún día, cuando Dios disponga, ojalá, y ojalá no nos enteremos, ojalá no nos enteremos, para que no nos entre la soberbia espiritual que es propia del caminante. El proyecto es que seamos hombres y mujeres de oración. La mamá, sí, el papá también, el jubilado, sí, el joven también, el cura también. Pero es un proyecto grande, muy grande, al que no llegaremos si no tomamos en serio esto como un proyecto de Dios en nosotros. Esto es clave, hermanos, esto es clave. Es un proyecto de vida que lleva toda la vida y que no concluye en esta vida. Esto es hermoso. En el cielo, este proyecto sigue para alabanza de Dios y para orar por aquellos que todavía peregrinan aquí en la tierra. Y para eso, hermanos, tenemos que cultivar las tres S. El silencio, la soledad y la sacralidad. Por silencio, ¿qué quiere decir? Que tengo que convertir mi casa en un monasterio y obligar que todos apaguen los televisores y esté todo en silencio. No, porque no es un monasterio. Pero sí, todo lo que esté en tus manos para evitar la dispersión, tenés que evitar. Es un buen tiempo este para ver cuáles son las aplicaciones innecesarias o de redes sociales que tenemos y que nos llevan un tiempo precioso, que podría haber dispuesto para leer el catecismo, rezar otro rosario, para darle una vueltita a la vieja que vive tal vez muy solita y enferma a la vuelta y que está tremendamente necesitada en su vejez de un apoyo, de un cuidado, de una mano amiga que le muestre que está ahí. Y saber que ese tiempo es sagrado, es tiempo que le doy a Dios. Y esa soledad que le entrego al Señor es una soledad poblada, una soledad sonora, llena de la presencia de Dios. No es un silencio de cementerio donde parece que no hay conflicto y parece, pero en realidad es un silencio donde no hay vida. La soledad y el silencio no es la del cementerio, sino de la vida diaria, hecha sagrada por la presencia del Señor. Jesús orando antes de elegir a los discípulos, orando en el huerto de los olivos, orando cada vez que tenía que tomar una decisión grande, es el ícono en el cual nos tenemos que encontrar y ver.
Dentro de la oración, nuestra Madre la Virgen se nos muestra no solo como mujer de oración, sino como maestra insuperable, que sabe escuchar la voluntad de Dios. Ella es el ícono de la disponibilidad. Ella canta las alabanzas del Señor, guarda en el corazón la palabra de Dios, y la que permanece en pie ante la cruz, y esta es precioso, la que está orando con la comunidad de los apóstoles, esperando el don del Espíritu, y continúa orando con la iglesia. María, precioso esto, guardaba en el corazón la palabra, y ella, como todas las mujeres de su tiempo, era analfabeta. Sin embargo, ella, guardando la palabra del Señor en el corazón, como hace nuestra gente sencilla en los cerros y en el campo, supo guardar en lo más profundo lo esencial para ser feliz. Para concretizar, y acá esto se lo digo como sacerdote, en la confesión, en la dirección espiritual, hay que siempre tener en cuenta, hermanos, no solo la experiencia de nuestro pecado, es una etapa muy linda para confesarnos, hacer un retiro, meditar en los contenidos de la primera semana de los ejercicios ignacianos, pero también debemos tener siempre presente que para ver bien el pecado debemos sumergirnos en la misericordia de Dios. Hay personas que a veces tienden más a poner el acento en la culpa, en el error cometido, en el pecado cometido, a veces histórico, ¿no? Y en eso los curas a veces, hay gente que convierte a los curas en lavadora de prendas viejas. Y le dice, padre, yo le quería contar esto, ya lo vengo confesando mucho, pero bueno, en algún tiempo hice esto, todavía me duele, me castigo, todavía no me perdono. Y el Señor en su misericordia infinita ya ni se acuerda de lo que dijo esta persona. Sobre estas personas se hace realidad lo que Martín Descalzo, periodista y sacerdote español, dijo: hay almas a las cuales les gusta hurgar en el palito, perdón, en el excremento del pasado con el palito de la memoria. Y se siguen castigando, se siguen golpeando a sí mismas. Y hay gente que se va a otro lado, al otro extremo, que y toman a Dios como aquel que perdona sin ninguna exigencia, aquel que se queda solo con la misericordia mal entendida, como expresión de un Dios, de un padre, que más que padre es un abuelo, medio con Alzheimer y que se olvide todo. Total, Dios es buenito, me va a perdonar todo. Y se permiten un montón de pecados y una vida de licencia, pensando que en la hora de la muerte lo va a llamar el cura justo antes, para que lo salve antes que toque la campana. Total, Diosito es buenito. Bueno, ¿qué tiene de malo tener relaciones sexuales con mi novia si nos amamos? Muy común. Caemos en la religión del buenismo, le digo, donde tenemos un Dios más abuelo que padre, sin exigencias. El mismo Martín Descalzo decía, si el mismo empeño que ponemos en hurgar nuestros pecados lo hubiéramos puesto
en mirar la misericordia de Dios, seguramente ya habríamos cambiado. Seguramente ya habríamos cambiado. La misericordia de Dios, vivir ese amor inconmensurable de nuestro Dios, nos hace disponibles a su acción, a su gracia y al don del Espíritu. Plasmado en esa imagen bellísima del Hijo pródigo, que se deja abrazar por su Padre y al cual Juan Pablo II en el año 2000, con ocasión del jubileo de la Encarnación, él decía, ¿no? Que nadie quiera excluirse del abrazo del Padre. Que nadie se niegue a entrar en la fiesta del perdón. Y que la alegría del perdón sea más grande y profunda que cualquier resentimiento. Esta es la gracia linda que le pedimos al Señor, entrar de su mano a este desierto que como tal no tiene límites visibles. ¿A dónde quiere llevarnos el Señor? ¿Qué quiere hacer de nosotros? Hay que preguntarle a Él. Y por eso, para concretizar, para que la oración, el ayuno y la caridad no queden en el aire, tarea para la casa, diríamos. Por favor, miren bien la pregunta, la primera. No dice qué le puedo dar al Señor. ¿Qué me pide Él? En primera persona. Para evitar la dificultad muchas veces vista de darle al Señor lo que yo creo que debo darle. Y le terminamos dando migajas. Pedirles, Señor, ¿qué quieres que te entregue? ¿Qué quieres de mí? Santo Tomás de Aquino, los más grandes santos, doctor más sabio, ¿no? Que además de haber escrito muchísimo y muy bien, le preguntaba, ¿no? Le decía, Señor, ¿qué más puedo darte? Yo te he dado mi vida, te he dado mi consagración, te doy todo. ¿Qué más quieres de mí, Señor? Y el Señor le dice, dame tus pecados para que puedas perdonar. Hermanitos, la mayoría de ustedes seguramente está en lo que llamamos en la etapa, digamos, en teología espiritual, lo que se ha llamado proficientes, caminantes, la segunda etapa, o iluminativa. El peligro más grave y más serio que tenemos en esta etapa es la secreta, sutil soberbia espiritual. Y en esto hay que tener mucho cuidado. ¿Los sacerdotes y las religiosas nos salvamos de esto? No. Y debemos tener mucho cuidado. Por eso, todo el edificio de la vida espiritual debe estar sólidamente anclado en la humildad. Si no, se derrumba, se cae, corre un peligro grave. ¿Qué me pide el Señor? Dios me libre y los libre a todos de creer que ya estamos armaditos, bien hechos, no tengo nada que aprender, nadie me tiene que decir nada. ¿Qué me pide el Señor? Y lo segundo ya es algo más comunitario, que se lo puede aplicar en el ámbito de la familia, del apostolado, en el ámbito de la comunidad del mar. ¿Qué nos pide el Señor como comunidad orante en torno a nuestra Madre la Virgen? En términos de ayuno, caridad y oración. Que el Señor nos acompañe en este año de la oración y nos dé la gracia de adentrarnos en el desierto y en el propio corazón. Dejo de compartir y le doy a Noris y Alicia la palabra.
Querido Padre